sin desplazamiento, yeso. En los niños mayores, con o sin desplazamiento, canulados de 4 o de 6,5, o fijación con tornillo de compresión pediátrica. Todo depende qué material disponen ustedes. Todos los tratamientos son válidos. Lo importante es tratarlo en la urgencia, ¿sí? No se preocupen si le tienen que agregar un yeso peripédico. Algunos ejemplos, cómo se resuelve una fractura. La vemos con intensificado de imágenes, colocamos las dos clavijas, vemos en el perfil que están bien colocados, entonces colocamos los dos tornillos canulados. ¿Cómo es el manejo posoperatorio? El yeso se utiliza en el tipo de fractura, tamaño del paciente y la calidad de fijación. Generalmente nosotros le colocamos yeso peripédico independientemente de la fijación que hayamos colocado en los niños menores de 8 años. ¿Sí? Porque estos niños habitualmente después de 48 horas o a la semana, si están bien, sin dolor, empiezan a caminar y no hay forma de controlarlos. Entonces aparecen las complicaciones, roturas de las clavijas, roturas incluso de los clavos de los tornillos canulados. ¿Sí? Menores de 8 años, clavija o tornillo, siempre asociar el yeso. En los mayores de 12 años, movilización precoz, carga parcial, generalmente son chicos que entienden las explicaciones que uno le hace que no debe apoyar esa pierna. Y la inmovilización entre 6 a 12 semanas. ¿Qué escala vamos a utilizar para el manejo postoperatorio de estas fracturas? Decimos que es excelente cuando tenemos menos de 2 milímetros de desplazamiento y nada de angulación. Bueno, menos de 4 milímetros, angulación menor a 5 grados. Regular, más de 4 milímetros y angulación menor de 10 grados. Y malo, cuando es superior a 5 milímetros y angulación superior a 10 grados. La descompresión capsular. Hay varios trabajos que empezaron a publicarse que hablan a favor de la descompresión capsular, ya sea por una aguja por la vía aductora o una incisión anterior o directamente una capsulotomía. La descompresión lo hacen de rutina luego de la reducción y fijación. Todo esto produciría menos riesgo de necrosis vascular y los autores lo recomiendan como rutina. Nosotros habitualmente utilizamos la descompresión en las fracturas de cadera y en las epifisiolisis agudas. Complicaciones. Todas las fracturas presentan complicaciones. Necrosis avascular es una de las complicaciones más temidas en este tipo de lesiones de la cadera, ¿sí? Entonces tenemos factores de riesgo, el tipo de fractura, el desplazamiento, la edad del paciente, el tratamiento y el tiempo transcurrido hasta el momento de la cirugía. Como ven ustedes, el mayor porcentaje de necrosis está en las fracturas tipo 1 y en la medida que se alejan de la fisis, el riesgo de necrosis es cada vez menor. Como les decía, la mayoría de las necrosis o de las complicaciones que hemos visto, personalmente las que he visto, son más atribuidas al tratamiento, a veces el exceso de tratamiento. Uno cree que con 2 tornillos no va a ser suficiente estabilizar esta fractura, entonces el cirujano le colocó 3 tornillos. Entonces las posibilidades de riesgo de necrosis son mayores también por la cantidad de tornillos que le estás colocando, y si a esto no le asocias una descompresión, es posible que tengas riesgo de necrosis. Y es lo que ha ocurrido con este paciente. Necrosis, ¿sí? Y ya los tornillos se están exponiendo. Entonces el tratamiento es retirar los tornillos, ¿sí? ¿Y cómo clasificamos las necrosis? El tipo 1 cuando es toda la cabeza y parte del cuello, el tipo 2 cuando es una necrosis parcial y el tipo 3 que es central del cuello. Estas son las que provocan cuello corto o coxa-vara. Un ejemplo de necrosis parcial. Dentro de las complicaciones, la coxa-vara, entre un 10 y un 30% está relacionado con la mala reducción o pérdida de reducción, cierre fisario precoz, la no unión de la fractura o combinación de todas estas. Vemos un ejemplo que en la época en que se utilizaban todavía los clavos de Knoll, hubo un cierre precoz, quedó con un cuello corto y coxa-vara. El cierre fisario precoz está entre un 10 y un 62% de las complicaciones, está relacionado más con el desplazamiento, la necrosis vascular y con la fijación interna, como vimos. Algunos casos están relacionados con la fijación y esta con la pérdida de corrección o la necrosis central. Pseudoartrosis.
Generalmente la pseudoartrosis es por la falla de la consolidación luego de 4 a 6 meses de tratamiento, entre un 6,5 a 12,5% de acuerdo a algunas estadísticas. Está más relacionado con el método de tratamiento. Las causas son la inmovilización con yeso, con una mala reducción, otras con una reducción pobre o distracción de los fragmentos o mala elección del sistema de fijación. Un ejemplo, una fractura, como ustedes ven, puede ser una fractura Valdés. ¿Qué tipo de fractura puede ser este? ¿1, 2, 3 o 4? 3. Entonces, en teoría, tendríamos que reducir esta fractura y utilizar un elemento de fijación que llegue por lo menos hasta la fisis, ¿no? Acá colocaron un tornillo demasiado corto, ¿sí? Esta placa de Coventry no tiene tornillos tan largos como para llegar hasta el cuello, ¿sí? Y quiso suplementarlo con 2 clavijas. Si esto quizás le hubiera agregado un pelvipédico, tal vez por ahí se hubiera mantenido. Retiró las osteosíntesis y cuando vio que el problema no consolidaba, le colocó 2 tornillos canulados cruzados. No sé qué pasó con el paciente, si el paciente empezó a deambular o la falla de la fijación adecuada de esta fractura empezó a moverse, se rompió el tornillo canulado, ¿sí? Y se fue al varo y pseudoartrosis. Otras complicaciones que hemos visto, infecciones, es muy raro las infecciones, a no ser de que hayas hecho una reducción abierta, cielo abierto, ¿sí? Sobre todo más que nada relacionado con la reducción abierta o con las clavijas percutáneas. Condrolisis, eso sí lo hemos visto. Es poco frecuente, pero se ve. Está asociada a la necrosis vascular y se caracteriza por la disminución de la movilidad, tienen dolor, estrechamiento de la luz articular. Les voy a mostrar algún ejemplo como para que ustedes me puedan ayudar a resolver. Es un paciente de 3 años de edad, caída jugando en el pelotero, presenta impotencia funcional, miembro inferior izquierdo en rotación externa. Le colocaron tracción de partes blandas y derivado a los 15 días al hospital. Llega con esta radiografía. Medio difícil, pero podemos pensar que es una fractura tipo 3, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Lleva 15 días de evolución, chico de 3 años. Tenemos las siguientes posibilidades de tratamiento, con todo lo que ya les dije. Puede ser tracción de partes blandas más yeso pelvipédico, reducción más yeso pelvipédico, reducción más fijación interna más yeso pelvipédico o reducción más fijación interna. Usted, la 3, porque es chiquito. Siempre hay que asociarle un yeso, independientemente de la fijación que utilice, ¿sí? Entonces este paciente fue llevado a quirófano, se hizo tracción en el eje, ¿sí? Se hizo la reducción, se fijó con 3 clavijas, ¿sí? Se controló en el perfil. Fíjense que la reducción no es anatómica 100%, pero mantiene el eje cérvico-diafisario y en el perfil está bastante alineado. No pidamos demasiado con 15 días de evolución. ¿Sí? Se procede al doblado de las clavijas y fijación con 2 plaquitas y tornillos, ¿sí? Son hemiplacas que abrazan al fémur y las sostienen a la clavija para que no migre la clavija, ¿sí? Para que esta clavija no migre, porque si lo dejas sin fijación, esta clavija migra, ¿sí? Empieza a hacer juego y lo tenés poco tiempo. 3 meses de postoperatorio, la fractura está consolidando bien, ¿sí? Fíjense que mantiene la solidez, ya está sin yeso. A los 6 meses prácticamente la fractura consolidada al 100%. A los 11 meses, fíjense cómo el chico sigue creciendo y las clavijas se vienen alejando cada vez más de la epífisis, ¿sí? A los 16 meses, fíjense dónde están las clavijas, ¿sí? O sea que no provocó una epifisiodesis, ¿sí? Las clavijas lisas, 1 o 2, se pueden utilizar incluso en las fracturas de radio distal. Una clavija lisa no provoca, ¿sí?, el cierre fisario, pero sí los tornillos roscados o cualquier otro elemento que pueda dañar, sí, pero las clavijas